Hola, qué gusto saludarles. Soy Mireya Abarca, líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, y les doy la bienvenida a esta tercera emisión del seminario Experiencias Educativas 2022 en su primer semestre. En esta ocasión tendremos a Carelia Amezcua Fletes, que nos hablará sobre aprender, enseñar y vivir las artes. En la intervención artística tenemos una interesante propuesta con Sonia Jiménez. Y para concluir, Lenin Barajas Pineda nos hablará sobre la educación física, sus diferentes ámbitos de intervención y la investigación. Recuerden que Experiencias Educativas es una colaboración del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima, el Club de Lectura La Oveja Negra, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Colima y, por supuesto, el Archivo Histórico del municipio de Colima. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenos días, buen día. Mi nombre es Carelia Amezcua, soy profesora de artes de educación secundaria y soy actriz y directora de teatro y coordino un espacio independiente dedicado a las artes con y para niños que se llama Casa Caracol, Artes Escénicas para Niños, Niñas y Jóvenes. Esto quiere decir que mi vida está involucrada en las artes, tanto de la manera docente como la manera en el camino artístico. Entonces quiero compartir con ustedes rápidamente un poco de cómo he podido yo aprender de este camino que he recorrido, que ya en la educación, en el sistema educativo, pues tengo 16 años y en el artístico, pues tengo 26 años. Entonces se han ido complementando las experiencias, sí, del aprendizaje a través del estudio, pero también sobre todo el aprendizaje que yo he podido tener con mis alumnos, o sea, de las experiencias. Entonces les platico, yo trabajo en una secundaria en Buenavista, que está a 20 minutos de aquí de Colima, entonces es una comunidad, está cerca, pero aún así que está a 20 minutos de Colima, tiene ciertas características que yo he tenido que pues aprender de ellas a través del tiempo. Es decir, mi primer clase, cuando yo me presento ante el grupo, ante los grupos como maestra, como docente de secundaria, pues es mi idea esta de impartir una clase de artes con especialidad en teatro ante un grupo de chavos de secundaria, pero pues ¿qué pasa? Pues me voy dando cuenta de que hay ciertas necesidades, hay ciertos acomodos que tengo yo que hacer. Esto no lo sé los primeros meses, esto lo voy aprendiendo durante el ciclo escolar y lo reaprendo y lo vuelvo a acomodar en el siguiente ciclo. O sea, los primeros 2 años yo me cayó el 20, como decimos, de cómo estaba muy cerrado un plan de estudios que se pensaba para alumnos de secundaria, pero de manera general. Entonces lo que hice fue, con ayuda de mi directora en ese entonces, yo le propuse, después de hacer una evaluación, después de platicar con las mamás, después de acercarme a la comunidad, porque eso fue muy importante, yo cómo empecé a relacionar con las mamás, cómo empecé a abordar ser parte de su vida, ser parte de que ellos me conocieran, que no me vieran como una intrusa. Empecé a platicar con ellas, empecé a platicar más con los chavos, había ciertas necesidades porque pues es una comunidad donde la mayoría son madres solteras o son mujeres las que llevan el cargo de la familia. Entonces pues hay ciertas situaciones familiares que sí afectan a la estabilidad emocional de los chicos. Entonces con todo esto, pues ellos realmente no estaban interesados en aprender teatro, o sea, no les llamaba la atención y yo lo que menos quería era que alejarlos de las artes, ¿no? Y menos del teatro, que es lo que a mí o sea, mi experiencia y mi vida, pues. Entonces lo que hice fue, dentro del plan de estudios de secundaria se manejan 3 ejes, que son la expresión, la apreciación y la contextualización. Con esto yo le presenté a mi primera directora, hice un plan de estudios interno tomando por las 4 disciplinas. Ella me preguntaba que por qué las 4 disciplinas si no me enfocaba directamente a teatro. Le dije, no, maestra, lo que yo voy a hacer es, con base en el plan de estudios de teatro, yo voy a leer y voy a investigar y voy a ver qué temas
se concuerdan con artes visuales, qué temas se llevan con música, se llevan con danza, de tal manera que el chico viva una experiencia artística en los 3 años y culmine con teatro. Entonces eso hice, hice un plan de estudios, ensamblé, me di a la tarea de tener los 3 planes de los 3 grados, y entonces empecé a relacionar los temas. Y de esta manera, pues los chicos, de una manera, digamos, más ligera, no tan pesada, empezaron a adentrarse en la educación, en las disciplinas artísticas. Estaban haciendo ejercicios de danza sin que ellos estuvieran haciendo danza, estaban haciendo ejercicios de teatro sin que ellos sintieran la presión de un texto dramático, estaban conociendo conceptos de artes visuales sin que ellos dijeran no sé dibujar, ¿no? O sea, lo que fuimos haciendo fue adentrarnos en la educación artística a través de temas generales. Esto que ha logrado lo fui puliendo en estos años, de tal manera que antes de la pandemia yo tenía una generación que que terminaba un proyecto de teatro, es decir, empezaba con el tema de la creatividad artística, empezaba a ver elementos de las artes visuales, junto con ejercicios corporales, ejercicios de danza, sabía los conceptos básicos de danza, y poco a poco, bueno, escuchábamos música, yo los guiaba a través de conciertos, les llevaba, o sea, no los podía traer yo a Colima, pero entonces yo les llevaba videos, o gracias al internet, pues escuchábamos y veíamos todo lo que podíamos, y con eso sucedía en primero y segundo grado. Entonces en tercer grado, cuando yo ya cuando dije vamos a dedicarle al teatro, los chavos ya podían hablar de teatro y hacer teatro con mayor facilidad. Esto es, cuando hablábamos de escenografía ya tenían los conceptos básicos. Ya cuando hablábamos de expresión corporal y de coreografías en la escena y de espacio, ellos ya habían vivido de manera lúdica el proceso a través de ejercicios de danza, ¿no? Y al final, en tercer año, pues hacían su proyecto de teatro, antes de la pandemia hacían su proyecto de teatro y presentaban una obra de teatro. Entonces los chavos, yo al final de mi ciclo escolar hago una encuesta, hago una evaluación y les pregunto qué les ha gustado, y pues me dice justamente esto, ¿no? Que viven la experiencia de la educación artística a través de diferentes disciplinas, pero sin sentir, lo que sí me ha quedado claro, la palabra es sin sentir el rigor o la seriedad, pero sí se hace con disciplina, vaya, es una contraposición. Y esto pues a mí me ha funcionado mucho, ¿no? Hasta en la virtualidad lo seguimos haciendo, ha cambiado el destino del proyecto, ya no se hace una puesta en escena, sino se hacen pequeñas escenas de lecturas, pero he tratado de llevarlo de manera virtual y ha funcionado. Como han sido 16 años y como ahí la voz se pasa, como la generación es del hermano, el hermano yo le di clases al primo y todo esto, entonces yo he podido llevar como un registro de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Y pues sé que hay una experiencia significativa, que es lo que a mí me interesaba y lo que me interesa en los chavos. Hay músicos, he tenido alumnos que yo los veo, él es músico, pero por ciertas necesidades no viene a Colima. Hay chavos que yo digo, esta niña es actriz, o sea, tiene que hacer teatro, pero sus intereses son otros. Entonces yo no peleo con eso, porque yo tengo muy claro que mi estar en esa secundaria y mi estar como docente frente a grupo es generarles experiencias, darles conocimientos y esto que les ayude para expresarse, para hacer y sobre todo para apoyarlos en este tránsito de la adolescencia y acompañarlos en su proceso de crecer, ¿no? Y repito, más en esa comunidad donde pues podemos hablar de embarazos en la secundaria, podemos hablar de drogadicción en la secundaria, podemos hablar que tiene que dejar de trabajar porque no hay dinero en casa. Entonces
se siente bien, uno se siente tranquilo y uno dice, va, el teatro o las disciplinas están funcionando para esto. Cuando un chavo llega y me dice, maestra, su clase me ayudó a relajarme, maestra, su clase, lloré en su clase porque necesitaba sacar esto, maestra, el video que nos compartió de tal concierto me gustó, algún día quisiera viajar, en fin, son estímulos que yo les dejo y la semillita que los dejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema, estamos hablando de una escuela que tiene sus tiempos, son 2 horas a la semana, o sea, 1 hora al día. Entonces son 6 horas que tengo yo de artes. Ese es el tiempo y es uno de los temas, de los puntos negros que yo encuentro en cuestión de trabajar en una escuela, ¿no? Entonces, sí, pues ese es más o menos a grandes rasgos mi trabajo en la comunidad de Buenavista. Es muy diferente, tuve que leer muchísimo de hasta en cuestiones de psicología, o sea, ¿por qué? Porque es una comunidad, o sea, lo que un docente, nosotros como adultos no debemos de catalogar a los jóvenes hacia una sola línea, tenemos que primero saber cuáles son sus necesidades y cuál es su espacio. Entonces yo tuve que involucrarme en el espacio de Buenavista, no forcé, que sí llegó el primer ciclo escolar, les digo, yo llegué como la docente de artes, pero yo tuve que involucrarme con las necesidades de la comunidad y aprender de la comunidad. Y yo dejé que los chavos me enseñaran cosas que ellos apropiarnos mutuamente. Me enseñaron a cultivar jamaica, cómo se cultiva el arroz, cuándo son las fiestas de la Virgen, cómo se celebra, cómo hacen la Navidad, el ritual que hacen en Navidad, cuál es la elección de la reina. Todo eso jugamos ellos y yo, ellos me platican, yo se los transporto a temas de artes, los involucro, entonces no es nada lejano lo que hacemos ellos y yo, ¿no? Nos complementamos con las experiencias. Entonces creamos un vínculo y ese vínculo también lo he llevado con las mamás, que esto es una de mis pilares para yo poder seguir haciendo todo lo que hacemos ahí, porque celebramos el Día de Muertos, participan en los festivales de lectura, hacen lecturas teatralizadas, juegan al radio, hacen fotografía con los pocos celulares que tienen, ¿no? Han aprendido a manejar ciertas herramientas digitales para hacer sus videos, grabarse sus escenas, y entonces eso a mí me llena de satisfacción, pues, ¿no? Porque estamos llegando, quiere decir que sí se puede trabajar con 2 horas a la semana, pero teniendo un acercamiento con las necesidades de los jóvenes, ¿no? Y bueno, entonces eso sucede en mi vida en las mañanas, y en la tarde pues yo tengo una compañía de teatro integrada ahorita por jóvenes, bueno, tiene 20 años, y ellos iniciaron su carrera de actores cuando tenían 10 años, ¿no? ¿Qué pasa? Es un vuelco completamente diferente. ¿Por qué? Porque ellos, para empezar, ellos tienen otras necesidades, y sobre todo ellos quieren hacer teatro, ellos están buscando el hacer teatro. Entonces el aprendizaje que tenemos pues es completamente otro, porque está enfocado sí a la formación, sí les ayuda, pero yo tengo muy claro que en la tarde en Casa Caracol mi proyecto está enfocado más a lo artístico y a lo cultural, adentro de esos dos mundos. Bueno, sí existe la formación y sí existen otros puntos, pero es generar una puesta en escena. Entonces, para generar una puesta en escena tiene que haber una formación actoral, pero sí tengo que pensar yo como creadora en un proyecto artístico y en un proyecto cultural. Entonces, las clases están enfocadas a eso. Las sesiones que reciben los chicos en las tardes están enfocadas a eso. Lo que les deja es lo que viene en el paquete dentro del acercamiento a las artes. Sí los hace personas. Esto de que sean personas más sensibles, yo últimamente lo estoy más sensibles, o sea, no sé, me está haciendo, ahí lo he escrito muchas veces, porque ¿qué hace el arte con nosotros? ¿Qué hace el arte con los chavos? Yo creo que
tenemos algo adentro, o sea, que nacimos ya con una caja que lo único que hacemos nosotros es detonar y podemos detonar hacia donde sea. Entonces, en la tarde, cuando estamos en la compañía, yo veo, tiene intuición la chica para el teatro, pero después de que hace un personaje, después de que una chava de 16 años, que no es considerada una actriz profesional, pero que recibe clases con maestros que están dedicados a las artes y que tiene ensayos 4 veces a la semana y que tiene que estar los sábados dando función y domingo dando función, bueno, para mí ya es alguien profesional, ¿no? Y que le dedica su tiempo a hacer eso, pues ya es alguien que sí está dedicada al teatro. Lo que ellos han vivido es un acompañamiento. Han pasado por muchas experiencias, los ha metido en conflictos de quiénes son, qué hacen aquí, pero el teatro, específicamente en la tarde hablo porque solamente es teatro, les ha dado el espacio para ser ellos, les ha dado el espacio para sentirse seguros, se han hecho fuertes en todo lo que ellos quieren en su vida. Ya son contadoras, están estudiando para ser doctoras, están estudiando para ser ingenieras, otra está estudiando para ser mecatrónica. Entonces eso yo las veo en su vida después de 10 años de estar conmigo y digo, eso es lo que ha hecho el teatro, los ha hecho seres humanos más fuertes, más integrales, y en sus familias también han podido solucionar conflictos personales, conflictos de familia. ¿Por qué? Porque pues en el teatro, que es una actividad donde sí nos exponemos demasiado y hablamos y tenemos un contacto y análisis de texto y análisis de personaje y entonces investigamos situaciones, al investigar situaciones se sienten identificadas, entonces ellas primero solucionan, me han dicho, ¿no? Por fin encontré la solución de mi casa y ahora resulta que un personaje me va a ayudar a solucionar un problema con mi mamá. Le dije, pues sí, porque eso es parte de lo que viene en el paquete de estar cerca de las artes, ¿no? Y bueno, mis experiencias con los chavos y con los niños, porque pues estoy enfocada mucho a las jóvenes audiencias, es decir, de niños a de adolescentes. Las artes en los niños y en los adolescentes, sobre todo el teatro, bueno, en mi caso el teatro, tiene que ser una herramienta, tiene que ser un espacio, tiene que ser un lugar, tiene que ser un camino, tiene que ser una guía para que el niño y el chavo pueda ser él. O sea, sí, sin ser más sensible, no tiene que, porque es lo único que podemos nosotros hacer como adultos. Y es mucha responsabilidad. Dar clases requiere de nosotros mucha honestidad, tiene que ser un acompañamiento, tiene que ser una guía, tener intuición, escuchar al otro y ponernos junto a él, hacer un círculo junto a él, no hacer niveles. Eso es lo que me ha dejado la docencia, estar con ellos en clase, sentarme a hacer los juegos con ellos, escucharlos con ellos, tener los nervios de ellos en escena, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, sí los libros, sí los planes de estudio, pero no hay nada como el escuchar realmente al otro, pero verlo y vivirlo con él. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Jiménez y pues les envío un saludo desde el Estado de México. Agradezco mucho la invitación para participar en este programa y pues voy a empezar con una canción que yo hice para niños y que se llama Cascabel. Entre llamas y centellas, una noche de calor, un diablito que nacía a todos daba temor. Madre diabla y padre diablo, orgullosos del bebé, esperaban muy ansiosos que el diablito fuera cruel. Y pasaron 5 años y el diablito aún no hace daño, comentaban los parientes, tarda mucho en ser demente. En la escuela de tortura, el diablito estudia mal, no le gusta esta cultura y le ha dado por
llores, su pensar excepcional lo deprimen los horrores, él prefiere meditar. Sus papás desesperados le reclaman enojados y el diablito confundido les promete ser bandido. Y aunque trata este chiquillo, no traiciona su sentir, el diablito no es un pillo, ya se cansa de fingir. Con los años ya es muchacho y con mucha decepción, no ha podido ser un gacho ni tampoco ser sangrón. Es entonces una idea que el diablito lo libera, pues aunque todos se inquieten, él es diablo diferente. Hoy las llamas del infierno no crepitan como ayer, aunque algunos no lo crean, también suena un cascabel. Bueno, pues ahora quiero compartir con ustedes una canción que también hice hace muchos años, y fue cuando en el país se empezó a descubrir que se daban una relación de asesinatos contra mujeres. Todavía no estaba tipificado como feminicidio, y donde empezamos a conocer estas atrocidades fue de parte del estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Y entonces, pues pensando un poco, imaginando cuál sería el dolor de una madre que no puede encontrar a su hija, que solo salió a trabajar, pues fue que yo empecé a crear esta canción que se llama Mi Niña. ¿Dónde está mi niña? Digan si alguien vio. Se fue a la maquila, pero no volvió. No volvió. Duele silencio, mi niña, duele saber, duele hablar.
canción que voy a compartir con ustedes, con todas y todos, pues a continuación es una canción que yo escribí en los años de 1999, justo cuando se estaba dando un movimiento estudiantil en la UNAM muy importante para evitar el cobro de las cuotas de la universidad, para defender el carácter público de la universidad. Y entonces surgió esta canción inspirada en la valentía, en el coraje de los estudiantes, y se llama Vuela. Cuéntame la historia de tu voz, compañero. Dime quién te puso tal calor en los sueños, y enrédame en tu andar de agua, y arráncame esta sed que ya es tan larga. Renuncio a caminar con susto, si sigo porque sé que no es lo justo. Vuela, que tus alas van formando seres libres, y piensa que mañana tu cantar será el de miles. Vuela, que tus alas tan pequeñas son tan ciertas, y piensa que las almas que las tocaban despiertas. Has dejado aquí la decisión que faltaba, dándole palabra al corazón que callaba. No dejes que el mirar más rancio te arrastre a los desiertos del cansancio. Recuerda que nació un guerrero que sabe que el creer siempre es primero. Vuela, que tus alas van formando seres libres, y piensa que mañana tu cantar será el de miles. Vuela, que tus alas tan pequeñas son tan ciertas, y piensa que las almas que las tocaban despiertan. Bueno, pues voy a concluir con una canción otra vez que hice para niñas y niños, que se llama Lolita. Y pues agradeciendo la invitación para participar en este programa que hacen, que es tan importante. Ya estuve viendo algunos ejemplos y pues muchas gracias. Lolita cantaba a la luna, mirando a la luna bien lela, con una
oso que sube es feo y tan fuerte que aturde. La luna cansada le dice enojada, mejor de cantarle a las nubes. La 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 la. La niña que es toda alegría aúlla con gran sentimiento y dicen las nubes más rojas que azules, nenita, cántale al viento. La 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 la. El viento asustado se encoge y encuentra escondite en un gran girasol. Y más que turbado está paralizado. Lolita, te falta cantarle al sol. La 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 la. El sol que ha escuchado a la niña reprocha a los otros groseros. Le dice Lolita a esa tonadita, debemos ponerle solfeo. La 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 la. Ahí se achangó. Y aquí es donde acaba la historia de Lola con alma de artista. No obstante el deseo no entiende el solfeo, decide mejor ser poetisa. Si ustedes quieren cantar conmigo, pueden hacerlo, son libres de hacerlo. ¿Listos? Desahóguense. La 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 la. Eso es, suéltenlo todo. La 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 la. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lenin Barajas Pineda. Soy profesor e investigador en la Universidad de Colima. Estoy adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación y estoy trabajando impartiendo clases en la licenciatura en Educación Física y Deporte. Particularmente llevo materias relacionadas hacia el ámbito del rendimiento físico. Me gustaría primero agradecer la invitación a la maestra Mireya y comentarles que estoy muy contento de participar con todos ustedes. También me gustaría que esta plática en la que ustedes amablemente me están escuchando y están ocupando tiempo, que el tiempo es muy valioso, pues que además se lleven reflexiones, se lleven aprendizajes y que me acompañen en este corto periodo de tiempo, intentando responder algunas preguntas también que voy a lanzar al aire. Como ustedes ya lo saben, soy especialista en el área de la educación física y deporte. Hice un grado de doctor como investigador de la educación física, aunque la nomenclatura de mi grado es muy largo, pues me gusta siempre acotarlo a investigación de la educación física y punto. En este sentido, quisiera iniciar primero comentarles y definir pues qué es la educación física, ¿sí? A quien están escuchando es profesor investigador, particularmente de esa área. Entonces, pudiéramos referenciar, ustedes pueden llegar a recordar cuando estaban muy pequeñitos, preescolar, primaria, secundaria, pues tener algún profesor de educación física que generalmente pues los sacaba del aula y los ponía a jugar, ¿sí? A través de diferentes herramientas pedagógicas como actividades deportivas, deportes como tal, fútbol, voleibol, básquetbol, que es lo que más se practica aquí en Colima, y también actividades recreativas
con pelotas, con aros, con diferentes herramientas. En este sentido, y recordarles a ustedes, ese proceso para mí es muy importante, porque definir el concepto de educación física, ¿qué es la educación física? Primero los llevamos a esos antecedentes históricos y los relacionamos entonces al profesor de educación física con aquel docente, ¿sí? En este sentido, les comentaba que definir el término es sencillo porque lo relacionamos a estos antecedentes históricos, pero también es muy complejo porque la educación física no solamente es aquel docente, aquel profesor que se desempeña dentro del aula, sino que también existen diferentes orientaciones dentro de la educación física y me gustaría entonces abordar esta parte muy importante. Si bien forma parte de la educación física el ser docente, también forma parte de la educación física el ser entrenador o el ser aquella persona que lleva actividades físicas fuera del entorno escolar, en la sociedad, para atender aspectos de salud, como aquellos profesores que generalmente vemos acompañándoles en los gimnasios o acompañándoles también en las pistas de atletismo, diagnosticando, prescribiendo actividad física hacia el ámbito saludable. El educador físico también es una persona que se orienta por la parte recreativa, que es un apéndice del educador físico. Y por último tenemos al educador físico que se orienta hacia el ámbito del deporte, específicamente aquellos a los que ven como entrenadores en los deportes más practicados que ya mencioné con anterioridad. Por lo cual, el ser educador físico, como se los mencionaba, pues el definir el concepto es sencillo y complejo por estas múltiples caras que tiene el ser docente de educación física. Quiero comentarles que han pasado ya muchos años desde que inició una corriente muy fuerte de la educación física, que es la corriente pedagógica, más orientada al ámbito de la docencia, como se los comento, y que define a la educación física primero anteponiendo el término educativo como aquel proceso pedagógico, ¿sí? Por lo cual, este término de educación física, proceso pedagógico y didáctico, se lleva impreso en todos los profesionales independientemente de su área de acción. Como ya se los había mencionado, el entrenamiento, la docencia, la parte de la recreación, actividad física y salud y la parte también de la práctica del deporte o de la enseñanza del deporte. Con estas múltiples orientaciones, yo particularmente les voy a platicar sobre una de las orientaciones que ya mencioné y me gusta platicar sobre de ello porque es la parte en la que me especializo, que es en la evaluación del desempeño físico. Tiene relación con el ámbito de la salud y tiene relación con el ámbito de la docencia, el ámbito del deporte, pero eminentemente el componente pedagógico se encuentra, por lo cual también forma parte del ambiente educativo y en este sentido lo disfrutamos mucho. Comentarles de la evaluación del desempeño físico. Particularmente hace, ¿qué será? En el 2015 hicimos, y digo hicimos por un grupo de profesores, investigadores, miembros del Cuerpo Académico 101 Cultura Física, hicimos una investigación que se relaciona al ámbito del deporte, al ámbito del entrenamiento deportivo, pero sobre todo al ámbito de la salud. Fue una investigación bastante interesante, nos permitió acceder a un proyecto dentro de prevención del delito. Es un
órgano, me parece que todavía, o no sé si se encuentra vigente, y esta investigación se denomina Aptitud Física en jóvenes mexicanos consumidores de marihuana y o alcohol y su comparación con jóvenes no consumidores. Si bien escogí este tema en particular porque actualmente pues, se encuentra, la Suprema Corte validó el uso libre y recreativo del consumo de esta droga sin embargo me gustaría que ustedes conocieran las repercusiones que tiene el consumo de esta sustancia, particularmente sobre los componentes de la capacidad física dentro del rendimiento deportivo. Y como les menciono, la orientación hacia el ámbito de la salud pues es bastante interesante porque quiero comentarles que el entrenamiento deportivo no necesariamente va desligado del ámbito de la salud, va junto al ámbito de la salud. Un deportista o una persona que no esté bien entrenada o que esté mal orientada, generalmente tiende a abandonar la práctica de esta actividad deportiva por consecuencia de una mala gestión de los entrenadores o de los profesores de educación física que se encargan de esta parte. Dentro de la evaluación del desempeño físico que se orienta con los componentes de salud y rendimiento deportivo, nosotros como profesores investigamos, como les digo, el educador físico no solamente es aquel docente de que ustedes recuerdan, ahora que hice yo con ustedes recapitulé en los antecedentes históricos, sus antecedentes históricos, sino que también nosotros como educadores físicos indagamos en otros aspectos como el rendimiento deportivo. La evaluación del desempeño físico tiene algunos antecedentes sobre todo relacionados al rendimiento deportivo. Sin embargo, nos hemos involucrado con profesionales en el área de la salud, porque se han dado cuenta también los profesionales del área de la salud que dependen de nosotros. Es decir, aquel médico que diagnostica una actividad física lo hace de manera muy general. Corre 30 minutos y es toda la indicación de actividad física. Sin embargo, el correr de estos 30 minutos, a qué intensidad, a cuánta frecuencia, pues lo desconocen y por lo tanto es necesaria la participación de los educadores físicos en este sentido. Platicarles sobre un tema que es bastante relevante y que se encuentra en este momento en discusión pública y que es el uso de sustancias como la marihuana. La Suprema Corte lo valida como uso recreativo y libre. Sin embargo, me gustaría comentarles una experiencia que tuvimos en una investigación, particularmente sobre algunas personas que estuvieron consumiendo estas sustancias y esta investigación se relaciona con los educadores físicos desde la parte de la evaluación del entrenamiento deportivo, específicamente la evaluación de capacidades físicas. Estas capacidades físicas pues las tienen todos ustedes: flexibilidad, fuerza, resistencia, velocidad. Son capacidades físicas que se denominan condicionales porque estas capacidades ustedes las pueden modificar si es que se entrenan. En este sentido, comentarles sobre esta investigación que se denomina Aptitud Física en jóvenes mexicanos consumidores de marihuana y o alcohol y su comparación con jóvenes no consumidores. Comentarles a todos ustedes que esta investigación se desarrolló en comunión con una invitación que nos hizo el gobierno del estado
particularmente en prevención del delito. Prevención del delito tenía dentro de sus áreas de acción una en particular que se llama ligas deportivas. Estas ligas deportivas se caracterizaban como objetivo particular, digamos que era ofertar actividades deportivas en polígonos, en lugares que estuvieran considerados como áreas vulnerables y que estas actividades fueran generalmente por la noche, ya muy tarde, 10, 11, 12, 1 de la mañana, porque el objetivo con esta actividad era de que aquellas personas que estuvieran fuera o que estuvieran de alguna manera realizando actividades no muy convenientes, pues estuvieran mejor dentro de una cancha practicando diferentes deportes. Dentro del área de interés para este proyecto en particular, pues era captar a este tipo de personas en estas poblaciones denominadas vulnerables que consumieran alguna sustancia adictiva, no necesariamente marihuana, sino que también algún otro tipo de sustancia nociva para la salud. Con este proyecto captamos mucha gente, fueron muy buenos resultados, al menos en la captación, para posteriormente, una vez que los tuviéramos aislados en esa parte de actividades deportivas, se fueran incorporando otras líneas de acción de prevención del delito para el objetivo final, convencerlos de rehabilitarse y posteriormente pues dejaran estas sustancias que estuvieran consumiendo. Su servidor tuvo a bien organizarnos con miembros de un cuerpo académico, compañeros profesores e investigadores del cuerpo académico Cultura Física 101 por su sigla, por su numeración, perdón. Estuvimos con estas personas evaluándoles la aptitud física durante un mes aproximadamente. Evaluamos diferentes capacidades físicas, evaluamos fuerza, potencia, con una prueba de salto de longitud sin impulso se llama, y salto vertical sin impulso. Con esta prueba se determina la potencia en tren inferior, en piernas. Se evaluó también fuerza en tren superior, que son brazos con una que se denomina lagartijas o semitendido facial. Generalmente se conoce como lagartija. Además evaluamos el tren medio, el tronco, con una prueba que es de abdominales por minuto, y evaluamos una más que es sobre agilidad, una prueba de pintar un hexágono, y este hexágono el usuario se tenía que colocar en medio y hacer un recorrido de saltar hacia adelante y nuevamente regresar al centro y luego a la otra cara del hexágono hasta completar 2 círculos, y se contabiliza en este sentido el tiempo en recorrer este hexágono y se evalúa la agilidad general, particularmente en tren inferior. Estas mismas pruebas físicas que les aplicamos a los usuarios que estaban dentro del programa de prevención del delito, las repetimos con educadores físicos dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación en la licenciatura en Educación Física, educadores físicos en formación. Por lo tanto, teníamos nosotros ya 2 elementos para comparar. Imagínate algo así como una radiografía de estudiantes que no consumían ningún tipo de sustancia y usuarios que consumían marihuana y que consumían alcohol. Por lo cual, quiero platicarles sobre los resultados que obtuvimos de esta comparación con estos jóvenes y
para no hacerles el cuento muy largo, pues ustedes ya se imaginarán el resultado de estas capacidades físicas, ¿sí? ¿Quiénes salieron mejor? Si salieron mejor aquellos jóvenes que consumían estas sustancias o aquellos que no. Evidentemente, y para que no tengan ninguna sorpresa, pues en efecto salieron mucho mejor evaluados aquellas personas que no consumían ninguna sustancia como la marihuana y el alcohol. Quisiera comenzar a leer con ustedes de esta investigación la discusión, porque aquí me parece que se encuentra lo central de esta plática con todos ustedes. Con la aprobación del uso terapéutico y recreativo de la marihuana en el país, como ya lo saben, se ha avalado, se ha iniciado una serie de debates acerca de su legalización. Esto ya pasó, nosotros lo publicamos en el 2015 este documento, actualmente ya se debatió y ya se aprobó, teniendo como fundamento el efecto nocivo que conlleva el consumo de dichas sustancias, como lo han demostrado diferentes y diversas investigaciones, así como también de los posibles efectos positivos para la salud con la administración de ciertos compuestos derivados de la misma, entre los que se conocen la disminución del dolor, inflamación, espasmos, rigidez muscular, así como la disminución del estrés y el aumento de la motivación. La discusión sobre este texto en particular no necesariamente es desde el punto de vista conservador, sino que también se han hecho muchas investigaciones, sobre todo investigaciones dentro del ámbito deportivo, en el que un componente particular de la marihuana apoya a la disminución de estas diferentes condiciones que ya acabo de mencionar. Ahora recuerdo uno con jugadores de fútbol americano. Los jugadores de fútbol americano que constantemente están en choque con otro cuerpo a toda velocidad y de manera muy constante, terminan ellos muy adoloridos en su cuerpo. Por lo tanto, muchos equipos de la NFL, junto con sus médicos, han avalado y han aprobado el uso terapéutico en este sentido de una sustancia, un componente de la marihuana para solucionar y disminuir estos padecimientos de dolor y de inflamación, entre otros. Por lo tanto, pues tenemos esta disyuntiva de el consumo como una situación nociva y el consumo como elemento positivo. Particularmente, como ya lo mencioné, el consumo de la marihuana es nociva y obtenemos resultados negativos en cuanto a las capacidades físicas de los jóvenes. Es precisamente en este contexto de debate e incluso legislativo donde se hace necesario analizar desde una perspectiva científica los efectos del consumo de la droga desde diferentes ámbitos de intervención. En un ámbito en el cual las intervenciones son realizadas por médicos y psicólogos, la progresiva incorporación de profesionales en el área de la educación física o de la actividad física a los equipos terapéuticos y la utilización de instrumentos y técnicas de valoración mucho más específicos son puntos de partida para realizar estudios en este sentido. Por lo tanto, me gustaría nuevamente que recordaran a aquel educador físico dentro de el ámbito educativo, recordaran a aquel profesor de educación física, pero mencionarles que los educadores físicos ya no nada más estamos dentro del aula, sino que también tenemos otros puntos de acción en las que podemos intervenir desde las diferentes áreas de especialización. Quiero comentarles también que nosotros consideramos un logro en esta investigación
un logro la retención de estos jóvenes para que se dejaran evaluar primero. Precisamente por su condición, no muchas investigaciones tienen buenos resultados porque estos sujetos generalmente padecen de diferentes trastornos como depresión, euforia, ansiedad, entre otras condiciones que generalmente abandonan cualquier tipo de evaluación o cualquier tipo de intervención que se quiera hacer con ellos. Por lo tanto, para nosotros fue muy importante el primero retener a la población con actividades deportivas y luego hacerles evaluaciones físicas, que se dejaran hacer evaluaciones físicas y que además, una vez que nos ganamos la confianza, pues aceptaron y comentaron. Incluso quiero comentarles que estuvimos nosotros pues en presencia de observar cómo consumían la sustancia, porque pues es estaban en su ambiente, estaban en su espacio y por lo tanto nosotros respetábamos pues cualquier decisión que en ese sentido tuvieran. Quisiera también recordar que en algún momento dentro de nuestras intervenciones tuvimos muchos de los que estaban participando que aceptaron transitar, tomaron la decisión junto con sus familiares de incorporarse a un espacio de rehabilitación, por lo cual el proyecto de ligas formativas o de ligas deportivas tuvo éxito en ese sentido. Continúo con la discusión. Se ha demostrado que el consumo de estas sustancias a corto plazo provocan alteraciones en la coordinación motora, la percepción del esfuerzo y la vigilancia o alerta. Algunas de las investigaciones del consumo de la marihuana, ahora que lo recuerdo, se hacían, colocaban a un sujeto, consumía la marihuana y luego lo subían, lo montaban a un vehículo con unas pantallas, simulaban el manejar y simulaban en las pantallas se atravesaban niños, se pasaban algunas situaciones en las que el sujeto que previamente consumió la droga tenía que reaccionar para no chocar contra esta cosa que se atravesaba en el camino, y subía nuevamente a otra persona que no había consumido ninguna sustancia y le ponían el mismo recorrido. El resultado, imagínense, evidentemente muy positivo para aquella persona que no consumió y negativo para aquella persona que había consumido la sustancia. En este sentido, la coordinación motora y la percepción del esfuerzo y la vigilancia y la alerta se veían influenciadas de manera negativa con aquella persona que consumía la sustancia. Nosotros aportamos además a esta capacidad física, como es la reacción o la agilidad, con la prueba del hexágono que ya les había comentado, porque los usuarios que consumieron dicha sustancia en el recorrido se tardaban más en hacer el recorrido que aquellas personas que no consumían esta sustancia. Destacamos, para ir finalizando esta intervención, que la investigación que les acabo de comentar pues es la primera en su tipo. Es la primera intervención que se hace en México. Hasta el momento no se han hecho ningún otro tipo de intervenciones, particularmente con esta población. Y destacamos también que la mayor parte de los estudios o investigaciones que se han realizado, que evalúan las capacidades físicas en otras latitudes, en otros países, como la fuerza, la velocidad,
y la agilidad, pues han sido bastante aplaudidos, han sido bastante replicados, y esperamos nosotros que este estudio se replique, quizás si no con las mismas condiciones, al menos se replique desde el punto de vista de la evaluación del desempeño físico y la repercusión que tiene la sustancia como la marihuana en las capacidades físicas condicionales. Para finalizar esta intervención, me gustaría arrojar una pregunta al aire. Es una pregunta de reflexión, a su vez, una pregunta y reflexión a su vez, en la que debemos de centrar nuestro particular interés. Los educadores físicos tenemos múltiples áreas de acción, como ya lo mencioné: la docencia, el entrenamiento, actividad física, la salud, recreación y deporte, evidentemente. Ustedes que me están escuchando han recibido educación física desde preescolar, si bien les fue, primaria y secundaria. Recibieron educación física durante 2 veces a la semana, 12 años de su vida, por lo cual me gustaría que ustedes respondieran hacia: ¿están listos? ¿Ustedes están educados para prescribir su propia actividad física posteriormente a 12 años de haber recibido esta materia de educación física como tal? Según las encuestas de Ensanud, esta última, desde el 2016 y hasta el 2021, como dicen, los números no mienten. Las encuestas nos dicen que nosotros como educadores físicos hemos dejado mucho a que desear. Estas encuestas de Ensanud indican una prevalencia de sedentarismo y una prevalencia en la obesidad. Si bien muchos educadores físicos responden hacia esta tendencia, indicando que no es tanta nuestra responsabilidad, sino que hay múltiples factores como la alimentación, como la inseguridad, entre otras. Yo les respondo a todos ellos que debemos de agarrar nuestra rebanada de pastel y de hacernos responsables de una vez por todas de esta situación que está padeciendo el país y el mundo, no es exclusivamente de México. Por lo cual, me gustaría finalizar mi intervención agradeciendo a todos ustedes por haberme escuchado, haber gastado un poco del valioso tiempo que tienen y que me ayudaran a replicar la información que yo les acabo de platicar, y nuevamente agradecer a la profesora Mireya por su invitación. Muchas gracias a todos y pues adiós.